Buenos días a todos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy quería compartir con ustedes en esta vitamina de amor una palabra que ha estado dando vueltas en mi mente, bajo la cual he meditado muchas veces y quería compartirla con ustedes. Y se encuentra en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés ha sido un libro en el cual he podido meditar en los últimos meses, porque es un libro que escribió Salomón en su etapa adulta o ya en su ancianidad. Y no solamente contiene la sabiduría de una persona de esa edad, de una persona anciana que ha vivido, que ha experimentado, que ha cometido errores, sino que también adicionalmente a eso está la sabiduría que Dios le dio, perdón. Dice la Biblia que Salomón fue el hombre más sabio que hubo hasta ese momento, incluso dice que ni lo habrá. Dios le dio una sabiduría extraordinaria. Entonces en el libro de Eclesiastés encontramos esa sabiduría que Dios le dio, más la sabiduría que produce la edad, que produce haber cometido errores, haber tenido experiencias buenas y malas. Entonces ha sido un libro en el que he podido meditar, he podido encontrar mucha sabiduría en ese libro y he podido aplicar muchos principios a mi vida y ha traído eso a mi vida mucha paz y mucha tranquilidad, porque a veces nos afanamos, a veces cogemos luchas, a veces cogemos dificultades en nuestra vida, pero es por nuestros propios actos, no porque sea realmente la voluntad de Dios. Entonces en el libro de Eclesiastés me ha enseñado mucho a esperar la voluntad de Dios, a descansar mucho en la voluntad de Dios. Y el versículo que quiero compartir con ustedes está en el capítulo 2, versículo 26 del libro de Eclesiastés, y dice así: que al que agrada a Dios, dice que Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Le da esas tres cosas al que agrada a Dios. Y dice después, y al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada. Es decir, aquí vemos una promesa de Dios bien grande para nuestra vida, que es cuando agradamos a Dios con nuestra vida, Dios nos da sabiduría, ciencia y gozo. Nos da alegría en todo lo que hacemos y siempre existe ese gozo de lo que hablábamos ayer, ese gozo de la salvación que Dios nos regala, de saber que Él está con nosotros cuando le agradamos con nuestra vida. Pero no solamente dice eso, sino que pone al impío, al pecador, a que trabaje para nosotros. Y he meditado mucho en esto, créanme lo que en este solo versículo he meditado durante mucho tiempo, de ver cómo Dios trabaja muchas veces a favor de nosotros cuando agradamos a Dios con nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo agradamos a Dios? Aquí pone un paralelo entre el pecador y el que agrada a Dios, ¿cierto? No quiere decir esto que nosotros no seamos pecadores. Siempre he dicho que vamos a ser pecadores porque siempre en nuestra vida existe la carnalidad, es esa lucha que tenemos diario con nuestra carnalidad, con nuestra humanidad, y siempre vamos a ser pecadores, vamos a estar cometiendo pecados en nuestra vida constantemente, diariamente, aún en nuestra mente, en nuestro corazón, aún con lo que hacemos. Entonces Dios no está hablando realmente de dejar de ser pecadores, porque es difícil lograr una santidad al 100%, es casi imposible. Pero Dios está haciendo referencia aquí es a aquella persona que peca y es consciente de su pecado y le duele el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros cometemos un pecado, cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, el pecador, la diferencia entre un pecador y una persona que quiere agradar a Dios es que el pecador no le duele. Lo hace y no le duele su corazón, ¿cierto? Y el que quiere agradar a Dios peca, pero le duele el corazón. Siente que ofendió a Dios, siente que lastimó a Dios, siente que eso que hizo no está bien y quiere remediarlo, quiere componerlo, quiere pedir perdón para agradar a Dios. Esa realmente es la diferencia que la Biblia hace entre el pecador y el no pecador. No está haciendo referencia a que no vamos a cometer pecado, sino que cuando pequemos nos va a doler porque ofendimos a Dios, porque lastimamos a Dios, porque desagradamos a Dios con lo que hicimos. Entonces Dios está buscando personas que le agraden, pero aquellas personas que le agradan son aquellas personas que cometen pecado, que hacen faltas y se arrepienten. ¿Qué quiere decir eso? Que les dolió en el corazón haber lastimado a Dios y van corriendo a la presencia de Dios y le dicen: Señor, perdóname.
Señor, te lastimé, hice esto y no debía hacerlo, dije esto y no debía decirlo, tuve una actitud incorrecta en mi corazón hacia cierta persona y no debía haberla tenido. Perdóname, Señor, por esto que estoy haciendo, me arrepiento, ayúdame a cambiar. Te pido que quites eso de mí, aquello que me está haciendo pecar y que sé que no te agrada, ayúdame a cambiarlo y a quitarlo delante de mí. Esa es la persona que realmente agrada a Dios, aquel pecador que es consciente de su pecado y va a la presencia de Dios y le pide perdón. Entonces, esa persona que hace eso es la persona que agrada a Dios. Y esa persona que agrada a Dios, dice la Biblia, que es a la que Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Y no solamente eso, sino que va a recibir de lo que el pecador amontonó y recogió para su vida. Dios hace eso. Entonces el libro de Eclesiastés es un libro muy hermoso porque nos enseña cómo obra Dios en nuestra vida, cómo debemos aprender a descansar en Dios, qué debemos esperar de Dios. Entonces quería compartir con ustedes este versículo que llevo varias semanas meditándolo en mi mente y en mi corazón, de cómo muchas veces Dios obra en la vida de nosotros. Muchas veces nosotros nos afanamos por conseguir sabiduría, por conseguir alegría, muchas veces nos afanamos por conseguir riquezas, y la Biblia es sencilla. En este solo versículo resume realmente cómo Dios puede hacer las cosas por nosotros si nosotros le agradamos a Él, sin nosotros esforzarnos, sin nosotros realmente coger luchas diarias, sin afanarnos en nuestra vida por conseguirlos, porque Dios muchas veces trabaja a favor de nosotros cuando le agradamos. ¿Qué quiere decir eso? Que reconozco mi falta, voy a la presencia de Dios y le pido perdón por mis pecados. Espero que este mensaje, mi hermano, sea de edificación, sea de restauración para tu vida y puedas entender cómo muchas veces Dios obra a favor de nosotros cuando nosotros con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestro corazón, le agradamos a Él constantemente, diariamente en nuestra vida. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Dios te bendiga.